anillo pélvico, las tres articulaciones abiertas y el pubis están cerradas. Esta es una fractura estable. ¿Qué lo hace una fractura inestable? Que haya una apertura del anillo pélvico. Normalmente puede ser un mecanismo divergente y rotatorio, ¿verdad? Es una fractura inestable. Expansión, hay más sangrado, bla, bla. Hay una clasificación AO que es 61, ¿verdad? Y gracias a Dios que las tipo A son las más comunes, ¿verdad? Pues el 50-70%, y la clave es que el anillo está íntegro. ¿Dónde están estas fracturas? En el libro, en el isquio, en el pubis y en el sacro, ¿verdad? Donde está la imagen verde. Siempre que tengan dudas de una fractura de pelvis, háganle una tomografía, ¿ok? Tomografía, no le anden ahí inventando hipótesis, ¿verdad? Porque los pacientes se complican, ¿verdad? Entonces, si tú tienes un paciente con la fractura número 1, ¿qué le vas a hacer a ese paciente? Una fractura de la rama ilion e isquiopúbica. Esta está aquí. ¿Te van a operar? ¿Te van a hacer una cirugía o qué? ¿Cómo? Normalmente esas fracturas el 50% no se operan. Es un abuelito de los 90 años, fractura ilion-isquiopúbica, no tiene lesión de uretra, no hay sangrado, dolor, conservador. Es un paciente que trabaja en Banorte, de 38 años, que se cayó porque la señora trapeaba y necesita regresar rápido y hay que operarlo. Entonces, las primeras son las 61, las tipo A son extraarticulares, anillo intacto, son las más comunes. Después siguen las tipo B, que es pregunta de examen. ¿Qué fractura está en la tipo B? La que ustedes ven en los libros, la fractura del libro abierto, ¿verdad? Es la tipo B, diástasis de la sífilis y del pubis, y tiene una estabilidad posterior y rotación inestable. ¿Qué es eso? La pelvis tiene dos movimientos. ¿Cuál es esto? Transversal y vertical, en este caso rotación y de flexión y extensión. Entonces, las tipo B son inestables rotacionalmente y estables posteriormente. Y después siguen las tipo C, que son los menos común, que tienen inestabilidad posterior y anterior e inestabilidad rotacional. Entonces, la diferencia entre las tipo B y las C es que las tipo C tienen inestabilidad posterior anterior y rotacional, y las tipo B tienen inestabilidad solamente rotacional de este tipo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las más graves? Pues las tipo C. No les voy a preguntar esto de las clasificaciones, ¿verdad? Normalmente las zonas de lesión es está la imagen roja seculares de sífilis y pubis. Sangre muchísimos pacientes, ¿verdad? ¿Cuál es el tratamiento de estos pacientes? Siempre el ABC, apréndanlo a utilizar y documentenlo, porque si llega un paciente y lo estabilizaste y se te muere a las 2 horas, debes de tener evidencia que cuando tú lo recibiste no tenía ese tipo de lesiones y te protege bastante. Buenas noches. Tratamiento de estas fracturas, ¿verdad? La primera es la famosa fractura del libro abierto. Esta viene en los exámenes, dice las guías de práctica clínica: si tienes un paciente con una lesión de la sífilis del pubis del libro abierto y tiene una diástasis menor de 2 centímetros y no tiene ninguna otra lesión, lo puedes manejar de manera conservadora, de 6 a 12 semanas. Existe una sábana neumática, lo puedes estar usando 2 semanas sin apoyo y después apoyo parcial. Si tienes un paciente con una diástasis del pubis mayor de 2 centímetros, automáticamente se convierte en un tratamiento quirúrgico, y mientras más abierta sea la sífilis del pubis, tiene más probable de tener alguna otra lesión, ¿verdad? ¿Qué más? Opciones de tratamiento quirúrgico. ¿Qué le vamos a hacer a los pacientes? Placas, clavos, tornillos. La primera imagen rara vez indicación quirúrgica. La imagen 2, estabilización anterior, y la imagen 3, hay que estabilizar tanto anterior y posterior. Entonces, se les ponen en color porque es en gravedad. Si tú tienes un paciente con fracturas en la zona verde, pues
quédate tranquilo porque ese paciente está estable. Si tienes un paciente con lesiones en la zona roja, ve pidiendo ayuda. Esa es la colocación de un marco pélvico. La verdad que no es tan bonito tener un paciente con una pelvis. Se usan de 2 a 3, se llaman clavos Schanz, que en la punta tienen rosca. ¿Chance? Schanz, así se llama. O clavos, clavos Schanz, Z Schanz. Que en la punta tienen una rosca y se meten al hueso. ¿Cómo se meten esos clavos? Directo, agarras un taladro, abres la piel con el bisturí, con una Kelly, liberas tejidos blandos, tocas el hueso y después introduces el clavo. No hay que perforar como primero hacer un paso de rosca, no, estos entran, son autorroscantes, entran directamente al hueso con un taladro. ¿Dónde colocas ese marco pélvico? Pues ahí en urgencias, porque al cabo que el paciente viene inestable, está poroso, está intubado. Ese es un marco pélvico. Esa es la correcta forma de colocar una sábana pélvica. La sábana pélvica no es un tratamiento definitivo, es provisional. A menos que sea una fractura estable, pues la puedes usar. Normalmente se aplica entre 2 personas. Cuando tracciona la sábana, tiene que hacer con la mayor fuerza posible, ¿verdad? Pero si les va, cuando vean a alguien que está usando una sábana, no lo tiren al loco, ayúdenle en la colocación. Esto es una osteosíntesis. Cuando ustedes vean estos fierros en un paciente, es porque este paciente tuvo una luxación cervical izquierda y una luxación de la síntesis del pubis. Entonces ya está corregido. Este es un paciente que tuvo una luxación cervical izquierda, fractura del ilíaco izquierdo y una fractura de acetábulo izquierdo terrible. Entonces se le colocan tornillos y una placa. Hay abordajes inguinales y abordajes posteriores. Hay una especialidad que se llama cirugía de pelvis acetábulo, porque son 2 años después que haces trauma. Hay múltiples reconstrucciones. Por ejemplo, fractura de isquiática, fractura de acetábulo, fractura de la región trocantérica mayor, fractura del cuello femoral y luxación sacroiliaca. Entonces, este paciente, la verdad que cuando tuve todos estos implantes, este paciente estuvo grave al borde de la muerte y no se operan al instante. A veces llegan de urgencia, lo estabiliza, le pones un marco pélvico, a los 5 o 7 días le haces un abordaje anterior, le colocas el tornillo sacroiliaco, una placa inguinal, y a los otros 7 días le reparas, le puedes hacer de 2 hasta 3 cirugías al paciente en un lapso de 3 semanas, un mes. Entonces sí es muy complejo. Bueno, ¿qué es el acetábulo? El acetábulo es la unión del cartílago tierradiano, del ilio, del isquio del pubis, que está aquí. Aloja la cabeza del fémur, ¿verdad? Pregunta del examen: fracturas de acetábulo es igual a lesión del nervio isquiático, ¿verdad? Normalmente los libros dicen nervio ciático, pero la palabra correcta es nervio isquiático, ¿verdad? Entonces, fracturas de acetábulo es porque la cabeza del fémur se fue hacia atrás, rompió el acetábulo y dañó el nervio isquiático. ¿Cómo se hacen estas fracturas acetabulares? Son de alto impacto. Normalmente cuando vas a Monterrey a 120 km por hora te estampas, entonces la energía del tablero entra por la rodilla y atraviesa todo el fémur y tiene que haber una salida de escape. En este caso es el acetábulo. ¿Cómo llegan estos pacientes? Acortados y con una rotación interna y con mucho dolor. Acortados y con rotación interna y con mucho dolor. Esto no es para ustedes porque esto se les pregunta a los residentes. Normalmente hay 6 líneas. Las de desarrollo de cadera es así, se las preguntan en el ENAR. No me ha tocado ver que les pregunten alguna línea de la ¿cómo se dice? En el ENAR. Son líneas normalmente que utilizamos nosotros. La que pudiera, ¿verdad?, venir en algún examen es esta que se llama línea ilioisquiática, esta que viene acá. Normalmente la línea ilioisquiática es la que está en este lugar, esta. Todo lo que pase esa línea, peligro, porque es un tornillo, una luxación, un trazo de fractura,
si pasa la línea, esta línea que estoy señalando es porque se convirtió intrapélvica, ¿verdad? Y eso es grave, porque sí me ha tocado pacientes de una prótesis y de repente el tornillo está hasta acá, ¿verdad? Le están haciendo cosquillas a las vísceras. Entonces, todo lo demás puede esperar, pero si algo atraviesa esta línea ilioisquiática, aguas, porque el paciente se puede morir. Entonces, ¿qué ven ahí? Los pacientes llegan con radiografías terribles, no son las radiografías que yo les he mostrado, así que las puedes agrandar y ver el reporte del radiólogo. No, los pacientes llegan con esta radiografía. Se accidentó hace 2 horas, lo vieron y lo trasladaron y ahí está. El paciente estuporoso, ¿verdad? ¿Qué haces con ese paciente? ¿Cómo? Claro, sé, ¿qué más? ¿Dónde están las fracturas? Una sábana pélvica, ¿qué más? Si tú me preguntas, yo sé que las radiografías son el mejor estudio, pero si yo estudio a las 10 de la mañana, llega un paciente que se accidentó en moto, está chocado, ¿saben qué hacemos? Le hacemos tomografía de cabeza, de columna cervical, de tórax, de abdomen y de pelvis. ¿La agarró? Sí. Lo quemamos al paciente, lo escaneamos. Entonces, digamos, lo más rápido, ¿verdad? Y así te libran muchas cosas. Ahora, si el paciente, yo estoy hablando del paciente estuporoso, llegó, o sea, inconsciente, es más, ya lo intubaron, entonces no te puedes poner a pensar qué tanto tiene el paciente, repones líquido, sangre, exámenes prequirúrgicos, revisas todos los esfínteres, reflejos y los radias, los escaneas al paciente. Entonces vas a encontrar un montón de lesiones, tienes un neumotórax, si está perforado el abdomen, si está un TCSB o si tiene una lesión cervical. Son las cosas que puede poner el paciente que se muera, ¿verdad? Y el sangrado. Entonces ya haciendo eso, pues el paciente pues más o menos lo está librando a que se te muera, ¿verdad? Ahora si llega el paciente, no está el doctor, lo revisas, esperas que el paramédico te dé información, le pedes una BH, el técnico de rayos X no llega, ¿verdad? Solo y vas a ver que le vas a escanear solo lo que crepite y se mueva además. Ese paciente va a estar 40 minutos ahí y se te va a morir, ¿verdad? Entonces, el lenguaje de la medicina lo van a ir aprendiendo. La verificación de la fractura de acetábulo no es de interés para ustedes, es simplemente que es una fractura articular y casi todas casi ninguna la pueden dejar de manera conservadora, casi todas son quirúrgicas, porque si con 2 milímetros de desplazamiento que tengan esta fractura, pues hacen atosis postraumática. Mejor estudio para una fractura de acetábulo es una tomografía con reconstrucción 3D y esto es el acetábulo. Miren cómo está una fractura posterior, va hasta el ilíaco, la ceja anterior. Son fracturas muy complejas. Van a haber pacientes en los hospitales con unos clavos que atraviesan la rodilla. ¿Qué es esto? Es una tracción esquelética. Este es un clavo que atraviesa el fémur, haces un uso de hueso y le cuelgas kilos para que traccione y evita la presión de la cabeza con el fémur y les da analgesia y les quita el dolor. Pues si tienes una fractura de cadera o de acetábulo, la cápsula se distiende y duele muchísimo, entonces con esto lo relajas. ¿Cuánto peso? Porque va a tocar. El paciente de la cama sí tiene tracción esquelética porque tiene fractura de fémur y lo van a operar en 5 días. Le pregunta al médico si la tracción es continua, dejarle el peso o intermitente. Normalmente es el 10% del peso. Si tú pesas 80 kilos, te vas a colgar 7 kilos, 8 kilos en bolsas de agua, pesas, ladrillos, lo que tengan. Entonces, cuando vean pacientes así, son pacientes con fracturas de miembros inferiores, de pelvis, de acetábulo, de cadera, y es una tracción esquelética. Existe la tracción blanda, que es esta, viene prefabricada y tú la pones casi. De la tracción blanda a la tracción esquelética es más funcional la tracción esquelética. Ahora, esta se mueve y no es tan específica. Este paciente es un paciente con una fractura de luxación de cadera. Miren cómo la cabeza del fémur está fuera del acetábulo, de un fragmento distal y ya. ¿Qué les llama la atención de este paciente? Sí, entonces la línea ilioisquiática, miren cómo atravesó.
atravesó la línea, entonces ese tornillo está en cavidad, hay que recolocarlo, hay que quitarlo, ese tornillo no está bien ahí, no debe pasar esa línea. ¿Qué más? La unión de los sacros, No hay una resolución, pues que la cabeza sigue luxada, ¿verdad? Entonces digamos, pues esta cirugía quizás fue un desastre, ¿verdad? Entonces hay que reoperar al paciente, hay que reoperar, no se puede. Sigue luxado, se ve bonita la placa, pero hay un tornillo que está acá. No, y eso que atrás es la fractura. Esta es la fractura, aquí está la fractura No, articular. en la otra imagen, Acá. por los sacros está como una fisura, no sé. ¿Aquí? No, arriba. Ahí. No, esta es la unión sacroiliaca. Es la articulación. Está, no eres el primero que pregunta, incluso algunos radiólogos que ven imágenes, ellos dicen probable apertura sacroiliaca y piden una tomografía. Está normal así separado. Pero sí es la imagen que da la articulación sacroiliaca. ¿Qué dijo que se inflamaba? Que por eso traccionaba. La cápsula, cuando son fracturas, cuando tú te fracturas la muñeca, te fracturas el húmero proximal, es una fractura articular, duele muchísimo porque hay hemartrosis. La hemartrosis en la rodilla o la articulación duele un montón porque se distiende la cápsula. O le aspiras o le pones una tracción. Bueno, los abuelitos. Todos tenemos abuelitos y cuando un abuelito se fractura, ¿verdad? Es un verdadero problema porque las fracturas de cadera es una urgencia, se pueden llegar a morir hasta el 40% de los pacientes, ¿verdad? Y en el único lugar del mundo que tienen un protocolo nacional es Alemania. Todos los demás países no, ni Estados Unidos, porque influyen el seguro, el hospital, el personal médico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quédense con esto, mientras más días pase un paciente con fractura de cadera en operarse, el riesgo de mortandad aumenta. Si tú tienes un abuelito de 75 años que se fracturó y lo operaron en los primeros 3 días, el pronóstico es bueno. Si tú tienes un paciente de 75 años y lo operaron al día 8, al día 9, por X o Y razón, ese paciente tiene hasta un 40% de que se muera en el primer año. Así son las estadísticas. Entonces la fractura de cadera es una urgencia. Eso no lo anoten, no se lo voy a preguntar, más que fracturas articulares son las que están en la cabeza, fracturas del cuello y fracturas trocantéricas. De estas tres, ¿cuáles son más graves? Las que tienen un índice de consolidación más alto son las que están en rojo, porque tienen más vascularidad, y las de cuello y la de cabeza tienden a presentar necrosis. Por eso es que si tú tienes un abuelito que se fractura el cuello de la cadera, ¿qué hay que hacerle? Pues una prótesis, ¿verdad? Porque no, aunque tú le hagas una osteosíntesis, difícilmente esto se va a salvar. Pero si tiene una fractura en la región trocantérica, le puedes hacer una osteosíntesis, placas clavos y no poner prótesis. Entonces, la clasificación que vimos 31, esa no se la voy a preguntar, porque es 31A, son las trocantéricas, 31B, el fémur, 31C en la cadera y tiene sus subvariantes, pero no es de interés como esto. Lo que sí es, que quede claro, es las que están en la zona roja, fracturas se llaman en la región trocantérica, trocánter mayor, aquí está un pico, se llama trocánter mayor y trocánter menor. Es válido hacer osteosíntesis, ¿ok? ¿Qué es una osteosíntesis? Reparar la fractura, intentar que consolide. Las que están en el cuello y en la cabeza, no, a menos que sea un chavo de 17 años, pero para ir a un poco de lenguaje, esta es una fractura. Cuando dicen subtrocantérica es trocánter mayor y este es trocánter menor, ¿verdad? Recuerden que en el trocánter menor se insertan el iliozoas, ¿se acuerdan del psoas? Que les da de la apendicitis. Ahí se inserta el iliozoas, ¿verdad? Por eso es que al paciente que le da apendicitis, ¿verdad? Le flexionas la cadera y le duele, ¿verdad? Porque irrita el psoas. Entonces, esta es una fractura subtrocantérica, una fractura del cuello y de trocantérica, cuello femoral y fractura subcapital. De esas, de todas, ¿cuál es la más grave? Subcapital. Estas dos, ¿verdad? Estas dos, todo lo que esté más cerca de la cabeza. Esto no es para fines prácticos del examen. Hay un montón de clasificaciones, Gardner, Tronzo, Powens, solamente es conocimiento general, el grado de desplazamiento, pero
Para fines prácticos, todas las fracturas de cuello para arriba son quirúrgicas. Esta es Garden, es una colocación muy antigua, se las preguntan en las rotaciones. ¿Alguna de ellas los puedes dejar con un yeso o con una férula? Perdón. ¿Mm? Sí, sí. La uno. La realidad de las cosas es que ninguna. Un paciente adulto con una fractura de este tipo no va a consolidar. O sea, sería rarísimo. No, se te va a ulcerar, se te va a esperar, va a ser neumonía, hemorragias urinarias, descontrol electrolítico y varias cosas, pero no, mejor opéralo y. No, es mejor. Esta es una rehabilitación de trozo, es viejísima, solo se lo pongo en cultura general porque algunos se lo siguen. Entonces van a usar la AO, la de 31, A, B y C. Esta es la rehabilitación obviamente no se los van a preguntar a ustedes, dime cuál es la 31 antes, no, o sea, ¿qué es 3 fémur, 1 proximal? A, B o C es la gravedad, ya con eso se libraron de muchas cosas, no tienen que, ya si quieren aprender a suplementar, ya es otro, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se maneja un paciente con ¿cómo se maneja un paciente con una fractura de cadera? Creo que en general así. Llegó se cayó allá en el centro y lo traen al hospital de Carlota, ¿verdad? Se cayó a las 7 de la mañana, don Gilberto, y tiene 82 años. A veces. Llegó a urgencia, dijimos que clínicamente llegan con acortamiento de la pierna y rotación externa y mucho dolor, ¿verdad? El paciente toma clopidogrel, tiene 1.8 de creatinina, ha tenido 2 infartos, toma como 9 medicamentos, los Sartán, clopidogrel, ¿qué más toman los pacientes? Odiován, atorvastatina, 20 de insulina en la mañana, 20 en la tarde, dapaglifosina, ¿qué más toman estos pacientes? Daflón y alprazolam a la noche y cenócidos porque tiene estreñimiento. ¿Y qué más? ¿Qué van a hacer al paciente? Llegó al hospital, ¿no es el médico? Meterlo en arroz. ¿Cómo? Orar por él y a su casa. No, o sea, lo primero es explicar a los familiares del paciente que tiene una fractura de cadera y esa fractura ya no va a consolidar por sí sola, ya no va a pegar, como dicen por ahí, ya no va a pegar. Ya no va. Uno, necesita un procedimiento quirúrgico. El procedimiento quirúrgico tiene riesgos hasta de morir. Hay que decidir si él es un candidato para la cirugía. ¿Y quién va a decidir si se opera o no? El anestesio. El internista, ¿verdad? Y el cardiólogo. Entonces, al paciente lo hospitalizas y le pides exámenes de todo lo que existe, ¿verdad? Lo va a ver el cardiólogo por los 2 infartos, lo va a ver el internista y probablemente el gastroenterólogo le quiera hacer una endoscopía y colonoscopía. O sea, es que es así. Entonces, yo creo que se tarda como 1 o 2 días y te dicen, sí, doctor, sí lo puedo operar. Y a veces en el mismo día revisen al paciente y ya el paciente tiene cáncer de próstata, tiene metástasis en columna, esa creatinina de 2 era de hace 2 meses, ahora tiene 7 de creatinina, se cayó porque ya está ligando el paciente y tiene sangrado esofágico, todo digestivo. Si ya tiene metástasis, ¿lo operaría igual o no? ¿Cómo? Si tiene metástasis ahí a la zona de la cadera. Normalmente hay un área que se llama medicina del dolor que evalúa a los pacientes si en realidad vale la pena operarlo. Entonces, si el paciente tiene una expectativa de vida muy poca, no vale la pena operarlo. Lo único que se le pueden hacer son ablaciones nerviosas. Ablaciones nerviosas es le quemas el nervio femoral y le quemas el nervio espinal L4, L5 y le quitas el dolor. Lo impregnas de antibiótico
y pues hablas con la familia, porque si ese paciente va a morir, pues ese te va a morir en el quirófano. La herida, si todo sale bien en el quirófano, se te va a infectar y no va a cooperar el paciente. Entonces, ese paciente pues no es el candidato para operarlos. O sea, sí es padre operarlos, pero hay que ser consciente de la situación. Entonces, ahora si te llega un paciente que tiene 70 años, la señora es hipertensa, toma losartán, no es diabética, camina todos los días 2 horas, de hecho la señora hace el aseo de su casa, se cayó porque iba, la atropellaron, un accidente, se fractura la cadera, ¿verdad? ¿La van a operar a esa paciente? Sí, la va a ver el internista, va a decir, esta paciente está más sana que tú y yo, ¿verdad? Y va a ser la mejor paciente para hacer una cirugía. Ahora, ya terminamos con esto. Doctor, ¿le pongo una paciente como de 70 años? Yo le pondré una total, porque si es muy activa, hay que poner una buena prótesis que le dure muchos años. Por ejemplo, si tiene la misma característica, pero la señora no hace nada, solamente se para, hace sus 3 comidas, está en la cama y solo sale al patio, no hace gran cosa, pues le puedes poner una parcial, pero si es muy productiva, que camina un montón, pon una prótesis total, para que no la limites. Entonces, ¿qué es esto? Esto es una fractura del cuello, le quitas la cabeza femoral y le pones un implante. El implante tiene 3 componentes, tiene un acetábulo, tiene una cabeza y tiene un vástago. Esta es una prótesis bipolar, ¿verdad? Ya no es su cadera, pero esto le va a hacer que ¿Cuándo empiezan a caminar estos pacientes? Pues al otro día, ¿verdad? Entonces, paciente que no camina, paciente que se muere. Paciente que no camina, paciente que se muere. Esto es un abordaje, hay abordajes laterales, anteriores y posteriores. ¿Cuál? En la mayoría lateral. En la mayoría yo hago abordajes laterales. Posteriores ya no hago, y abordajes anteriores sí hago, pero tiene que ser un paciente muy delgadito. Paciente muy delgadito, exquisito. Pero si es un paciente grande, vas a batallar un montón. Yo le hago abordaje lateral. ¿Pero eso es intramedular? Sí, ya no, es que tengo que traer varias cosas. Voy a traer una prótesis para que ustedes la vean. Pero le da. Esto es, el paciente lo pones de lado, haces una herida abordaje lateral, bien, abres la fascia lata y retiras el fragmento óseo. El canal del fémur, existen unas rimas, son como cucharillas y fresas que dan vueltas, y tienes que vaciar el canal medular, vaciarlo literalmente y meter la prótesis. La prótesis va adentro del hueso, y el acetábulo, esto lo tienes que separar para verlo bien, y hay una fresa redonda y le comes al hueso aquí hasta que le quitas el poco cartílago que tiene, hasta que veas el hueso subcondral para que sangre. Y ya tienes que hacer, existen aditamentos para orientar la prótesis. Por ejemplo, este acetábulo debe de tener una inclinación de 45 grados y una reversión de 15 grados. Es la forma correcta de mover un acetábulo. Y el fémur, ¿verdad? El fémur tiene aquí una cejita, ¿verdad? Esa ceja se tiene que recaer en el trocánter menor, donde está este hueso. Entonces, pues el paciente sangra. Yo les pongo ácido tranexámico antes de la cirugía para que sangre un poco. 500 miligramos, la ámpula vale 2,000 pesos. Ácido tranexámico. Y al paciente que tú metes a una prótesis debe tener una valoración así como que muy específica, porque ese paciente puede ser un familiar de ustedes, así como que operarlo así a la brava, pues no. Entonces, hace una evaluación preclínica, hace las cirugías, y lo que les ayuda un montón a los pacientes es la rehabilitación.
Si tú operas a un paciente, lo 2 o 3 días hospitalizado y se va así, ese paciente no va a evolucionar bien, porque no va a saber maniobras, qué maniobras no debe hacer, no debe amarrarse los zapatos, no debe agarrar la sábana, no debe cruzar la pierna, puede usar un almohado. Cuando lo operas, le pides al departamento de rehabilitación que por lo menos lo vaya a ver 1 o 2 veces y ya ellos le ayudan cómo caminar, cómo sentarse, qué movimientos no debe hacer. Entonces, les mostré, hay una imagen que la educación, mientras más educado esté el paciente, mejor evoluciona, mejor van las cirugías. Cuando ustedes operen, aunque sean neuros, uros, lo que sea, mientras más eduquen a su paciente, les va a ir mejor. O sea, no nada más dar la receta. Y esta es una fractura en el cuello, ¿verdad? Esta es una fractura en la región toracantérica. Vale la pena conservar la articulación. Por ejemplo, si yo tengo una fractura transtrocantérica, ya de por sí la señora tiene una artrosis severa de la cadera y ya tenía dolor, aunque tú le pongas un clavo, digo, sí, consolida la fractura, pero va a seguir con dolor, entonces le resuelve las dos cosas. Entonces ya, si este paciente tiene una artrosis severa de cadera, ya no le preservo la cadera, le pongo una prótesis, ¿verdad? Ya resuelvo la fractura y resuelvo el desgaste. Si tiene una paciente que no tiene una artrosis tan severa, no tenía dolor y está en la región toracantérica, le hacemos una osteosíntesis, ¿verdad? DHS, estos son todo lo que puedes poner en la cadera. Y las configuraciones, rescatar. Y clavos y más clavos, estas son las diferentes configuraciones, clavillos, un sistema DHS para fracturas, una prótesis parcial y una prótesis completa. Pues, ¿ya se acabó? La parcial solamente es el fémur, cabeza y vástago femoral. La completa, aparte de la cabeza, vástago femoral, tiene un acetábulo. Aquí en la parcial, el acetábulo no le haces nada. ¿Y ahí que le elijas el acetábulo? Sí, hay que fresar. Ahí traigo unas fotos de. No, se las voy a mostrar. No, pero no se puede luxar ahí. ¿Cómo? No se puede luxar en la parcial. Normalmente las prótesis parciales son más rápidas de colocarla, pero duran menos, porque el acetábulo se va desgastando. Hay varios criterios, por ejemplo, si tienes un buen lecho acetabular, no hay artrosis, pon una parcial. Pero de las dos dura más la prótesis total. Dura más la prótesis total, ¿verdad? Vamos a, bueno, ya que preguntaron eso, hay una parte, fracturas, a ver si viene acá. Vamos a ver una parte que se llama rehabilitación, ya para que se vayan a comer, para los que no, Hay cardio. tiene exámenes de cardio. El asunto, vamos a una parte de rehabilitación, pero no es ahorita nada más como preguntaron. Hay una frase que dice, movimiento es vida. Y existe la gran controversia de cuándo movilizar los pacientes, como estas dos. Por ejemplo, si el paciente lo dejas mucho tiempo inmóvil, va a ser rigidez, va a ser adherencias, va a tener dolor, va a haber más propenso a trombosis, a vías urinarias, a úlceras, a depresión y a un montón de cosas. Si el paciente lo movilizas muy prematuramente, las cirugías que tú hagas pueden fallar, puede haber más sangrado, se pueden caer los pacientes y automáticamente pueden haber refracturas. Entonces, recuerden que la medicina no es una receta de cocina, ¿verdad? Y tienen que aprender a equilibrar estas dos cosas en los pacientes. Por lo que dijeron ese es un estudio muy interesante, cómo la educación en los pacientes influye un montón.
en la recuperación. Y recuerden que el cirujano solo toca como un 40% al paciente. De una cirugía, tú haces la parte más importante, pero es un 40%. Todo lo demás es los medicamentos, el cuidado postoperatorio y varias cosas. Lo que decían de las prótesis de cadera, por ejemplo, esta es una prótesis parcial. Esta es una prótesis parcial de cadera, casi ya no se usa. Es una prótesis Thompson, porque estas prótesis duran poquito, 7, 8, mucho 10 años, y limitas al paciente a que camine poco, ¿verdad? Porque al acetabulo no le vas a hacer nada. Sin embargo, si tú tienes un paciente que no tiene una expectativa muy larga de vida, porque tiene muchísimas comorbilidades y no camina mucho, entonces es una buena opción porque es rápida y fácil de colocar. Entonces, lo ideal es ya no colocarlas, pero todas sí, bueno. Esta es una, tampoco sea en el extremo como esta, ¿verdad? Esta es la prótesis primaria, ya falló. Ahora, esta es una prótesis de revisión. Esta es una completa en el acetábulo. Cómo se pegan las prótesis al hueso con tornillos o con cemento. Aquí se fracturó este paciente, le pusieron varios anclajes, es un vástago enorme, ¿verdad? Entonces, tú ves esa radiografía, es una cirugía súper invasiva, ¿verdad? Súper invasiva, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema de las prótesis? ¿Qué se les ocurre? ¿Cuál es la complicación más temida por los cirujanos? Infecciones, trombosis, pero que se luxe. Esta paciente la operamos el lunes en la tarde. Había tenido una cirugía previa y se luxó. Y ya le pusimos una prótesis de revisión. Entonces, lo más temido es que se luxe. Sí. La reducción es más quirúrgica. Cuando una prótesis se luxa, el paciente llega, pues se luxó, no puede salir, siente un crepit, se está cortada la pierna, está mucho dolor. Cedas al paciente y lo reduces, ¿verdad? Pero lo reduces ¿para qué? Para que se vuelva a luxar. Entonces, si esta prótesis ya se te luxó una vez, es más probable que se te vuelva a luxar otra vez. Entonces, las guías es si se te luxa una cadera, la puedes reducir y mandarla a su casa así, con la idea de advertirle que puede volver a luxarse, ¿verdad? Entonces, el 99% de los pacientes se van a volver a luxar. Entonces, cuando se te luxa una cadera es porque alguno de los componentes no quedó bien. Ahí hay que reoperarlas. Hay que reoperar esa prótesis. No traen la prótesis, pero bueno, eso lo no te lo... Entonces, por ejemplo, cuando ahorita que mencionamos las fracturas, siempre apréndase que la rehabilitación es bien importante y no operas al paciente y lo vas a mandar a terapia en 2 meses, al paciente lo tienes que mandar a rehabilitación desde que lo operaste o muy pocos días, porque sí influye bastante. Trombosis y sangrado, siempre en una prótesis de cadera ténganlo en cuenta, trombosis y sangrado, ¿cuánto es lo mínimo que puede ir un paciente de alta? Si operaste una cadera y en 3 días tiene una BH de 9, ¿se puede ir a su casa? ¿Por qué? Un poquito. ¿Cómo? No, pues sangró 400, sangró porque se fracturó, sangró medio litro, sangró 400 en la cirugía y de por sí la paciente era anémica, son abuelitos que traen 10, 11 hemoglobina, entonces ya con la cirugía, por más que le cuidaste, tiene 9, 8.8 tiene, entonces, ¿qué hacen con ese paciente? Y ya toca irse porque pues ya hay más pacientes. Lo transfundes y lo mandas a su casa, le das tabletitas de hierro, inyecciones, que coma licuados de apio y frutas verdes. ¿Qué le hacen al paciente? Tiene 3 días, está bien la señora, pero trae 8.8 hemoglobina. ¿Cómo? ¿Pasa otro paquete? Ya no está sangrando porque tiene 3 días de operada, en realidad solo está manchando la gasa, no tiene un sangrado activo, no tiene sangrado interno ni nada, el paciente está bien, pero tiene 8.8 hemoglobina. ¿Cómo? Si no te quieres meter en problema, aunque sea ponle una unidad de sangre.
porque lo ideal para que un paciente se vaya egresado es que llegue al mínimo 10 de hemoglobina. Y igual hay una hemoglobina prequirúrgica, ¿verdad? Obviamente si trae 7, pues no más para que llegue a 10 de hemoglobina. Lo ideal es que tenga 12, pero mínima hemoglobina que debe tener un paciente, algunos anestesiólogos te pueden decir que hasta 9, pero lo ideal es que 10. 10 tanto para operarlos y para ingresarlos. Si el paciente es testigo de Jehová, no se quiere poner sangre, si el paciente ya no tiene dinero, si el paciente ya se fue a su casa y se equivocó el interno porque nada me pasó, ¿cuánto trae hemoglobina? No, pues trae de 12. Ah, caray, también, tan buenos somos. Pero bueno, se fue a su casa y era la misma hemoglobina con la que entró a la cirugía. Le toman una hemoglobina y tenía, creo que 7.2, una cosa así terrible. Entonces, ¿qué creen que hice? Casi que fui a la casa del paciente. Yo le llamé a la ambulancia y le pasaron por lo menos 2 paquetes de sangre. O sea, si es posible y el paciente no lo quiere pagar, paguen ustedes. Más vale perder 8,000 pesos que perder el cuello, ¿verdad? Entonces, ¿qué más? Un paciente posoperado hay que darle. ¿Sirven o no las medias compresivas? Sí. ¿Quién dice? Las buenas. Operaste un paciente que está gordo, que viene de Houston, pesa 140 kilos. Allá no lo quisieron operar porque estaba muy gordo, pero aquí como estamos ampliados lo operamos, ¿verdad? Le pusimos una prótesis de cadera, tiene 142 kilos, 142 kilos, no me acuerdo cómo se llama. Entonces, tiene unas varices enormes, ¿verdad? Y hay que evitar que se trombose el paciente, ¿verdad? Ya empezó a caminar y usa medias compresivas. ¿Funcionan o no las medias compresivas? Sí. La realidad de las cosas es que no. Las únicas que funcionan son, yo estoy hablando de los pacientes posoperados en el hospital. Las únicas que funcionan son las medias compresivas neumáticas. Son unas botas como de hule, está el paciente hospitalizado y la conectas intermitente. Entonces en una hora le da 4 compresiones, entonces la bota se presiona, se infla y ya, ¿verdad? Lo hace 4 veces, descansa 10 minutos. Las medias compresivas neumáticas en los pacientes posoperados en el quirófano sí funcionan, eso 100%. Las medias compresivas que nosotros usamos, si son pacientes fracturados de cualquier extremidad, sí funcionan. Por ejemplo, para ustedes que andan, sí hay una incidencia de medias compresivas y varices, y a largo agarraron 1000, le pusieron medias compresivas por 5 años, se las regalaban, y en los que usaron medias compresivas tuvieron más índices de éstasis, menos insuficiencia valvular y por ende menos flebitis y varias cosas. Para los pacientes comunes y corrientes como nosotros, probablemente sí funcionen las medias compresivas. Para el paciente posoperado, los primeros 3 días, denle una media compresiva neumática, porque esta no. La otra es hacerlo artesanal. Le dices que al familiar le muestras un video y ya que hay que ordeñar, masaje, flexionar y ya le sigues. ¿Cómo? Las medias neumáticas, ¿no? Venlas en el Mercado Libre. Pero la bomba que la tiene. No, yo digo el que está hospitalizado. Los primeros 3 días hay que poner su media neumática compresiva. Ya cuando sale del hospital, pues le ponen las normales. Pero no sirve. Siempre un paciente con próstata hay que usar un andador, ¿verdad? Porque se van a caer un tiempo. Y les tienen que enseñar cuáles son las manuales luxantes que les voy a dejar de tarea y ya. Desayunar. Desayunar, pues